¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Les damos la bienvenida hoy, domingo 15 de agosto, a nuestro servicio dominical. Eh, Hoy es un día especial porque estamos transmitiendo el servicio en vivo desde la Casa del Golf. Hay un grupo de hermanos que está aquí desde temprano sirviendo para que este video pueda llegar a ustedes ahí en donde estén. Bueno, esta mañana quisiera compartir con ustedes acerca de la historia de Caín y Abel. Muchos hemos escuchado de Caín y Abel, de repente desde niños, quizás en algún programa de dibujos o en la Semana Santa pasaban algo relacionado a Caín y Abel. Entonces, algunos lo han escuchado en la escuela dominical, en las clases de niños. Y hoy quería centrarme acerca de la ofrenda que ellos dieron a Dios. Por esto el nombre de esta palabra es una ofrenda más excelente. La palabra dice que la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín. Si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La Biblia menciona que Abel era justo, que alcanzó un buen testimonio también, pero lamentablemente también nos relata su muerte, el asesinato del que fue víctima Abel por su hermano Caín. Y mientras yo preparaba este compartir, me preguntaba, ¿qué hizo Abel durante su vida para recibir tal honor? Ese honor de ser nombrado y reconocido en el capítulo 11 de Hebreos, un capítulo que muchos llaman la galería de los hombres de la fe. Vamos a leer un poquito qué pasó con Caín y Abel para poder desarrollar esta palabra y entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Dice en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra, un agricultor se podría decir. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Punto seguido dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y en el último versículo que voy a hablar, en el 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Un triste final se podría decir para Abel, pero todo en la palabra es perfecto, el Señor todo hace bueno y hay una enseñanza, hay algo que podemos meditar. El Señor me ha dado esta palabra porque muchos tenemos de Caín, pero este día el Señor nos da la oportunidad de ser como Abel, de entregar esa ofrenda más excelente a Dios. Esta ofrenda que venía de un corazón que quería dar lo mejor de sí para Dios. Él se esforzó porque esta ofrenda sea de agrado para Dios.
Como hemos leído, Caín era el hermano mayor, Abel era un pastor de ovejas, Caín era un agricultor. Pero llegó un momento en que los dos tuvieron que ofrecerle algo a Dios. Separaron lo que tenían, meditaron antes qué cosa tenían que darle a Dios, qué cosa iban a separar, hubo una preparación antes y se lo ofrecieron a Dios. Y dice la palabra que al Señor le agradó la de Abel, mas no la de Caín. Muchos se pueden preguntar, ¿pero qué tuvo de malo la ofrenda de Caín? Y la respuesta es que la ofrenda de Caín no tuvo nada de malo. Lo que al Señor no le agradó fue la actitud de Caín al entregarla. Dice que Caín entregó una ofrenda, dice la palabra, mientras que Abel buscó lo mejor de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. El Señor vio el corazón de ambos y a él no le impresionan las cosas que a nosotros los hombres nos pueden impresionar. Él no mira el tamaño ni el precio de las cosas, sino el corazón y la intención que tenemos de querer darle lo mejor por quien Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Un acto de sinceridad, si queremos llamarlo de alguna manera. Siendo Dios, Él merece el primer lugar. Por eso la palabra dice que primero el Señor miró a Caín y luego la ofrenda. Caín no lo hizo como para Dios, lo hizo por cumplir. Meditemos ahora en las cosas que hacemos a diario o las decisiones que tomamos y con qué corazón lo hacemos. ¿Nos interesa primeramente agradar al Señor o queremos agradar a otras personas antes que a Dios? O como sabemos que no tenemos a nadie alrededor al momento de tomar una decisión, nadie que nos juzgue, nadie que nos aconseje o que nos diga algo, no tenemos a nadie que nos vea, solo a Dios, lo ignoramos. Vivimos a veces como si Dios no existiera, aunque digamos lo contrario, pero nuestros hechos, nuestras acciones siempre van a reflejar lo que pensamos, nuestras verdaderas intenciones. Nuestros hechos reflejan el por qué no nos esforzamos en darle lo mejor. Y ni lo tomamos en cuenta a veces a Dios en decisiones diarias, quizás trascendentales, decisiones importantes. Como dice la palabra en Colosenses 3, versículos 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta mañana el Señor nos está dando la oportunidad de identificar en qué ocasiones actuamos como Caín, porque déjenme decirles esta mañana, todos tenemos algo de Caín. Todos tenemos algo de ese hacer las cosas no por agradar a Dios, sino quizás por agradarnos a nosotros mismos o por agradar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a algún familiar, a algún amigo. Es inevitable. La Biblia dice que su ofrenda no fue vista con agrado por el Señor. No debemos ser ligeros con lo que ofrecemos a Dios. En lo mucho, en lo poco, el Señor va a ver nuestras intenciones. ¿Cómo vamos a engañar al Señor? Al Señor nadie lo puede engañar. El Señor va a ver la intención de nuestro corazón y si le estamos dando lo más excelente, como lo hizo Abel. Es como cuando tratamos de agradar, no sé, a nuestros seres amados. Yo les doy un ejemplo. Cuando vivía con mis padres, mi mamá me había asignado un trabajo,
¿no? Ese trabajo era sacar la basura. Entonces, yo tenía que envolver la basura y sacarla. Y ella cuando decía, Jensen, tu trabajo, donde yo esté o haciendo lo que esté haciendo, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo y iba a hacer en ese momento el que era mi trabajo, que era botar la basura, porque era un poco trabajoso para ella y para todos los que estaban en la casa. Pero yo trataba de agradar a mi mamá en esa cosa, en esa pequeña cosa que ella me asignaba como trabajo. Y muchos años yo recuerdo haberle escuchado decir, Jensen, tu trabajo, ¿no? Y eso le gustaba a mi mamá, así que yo la agradaba con eso. Dejaba lo que tenía que hacer y lo hacía. Dejaba lo que estaba haciendo en ese momento. En el trabajo, por ejemplo, yo también he tratado de agradar a mis jefes o a las personas que estaban por encima mío. Por varios años yo trabajé en una aerolínea y una forma que yo veía fácil o una buena forma de agradar a mis jefes era haciendo lo que ellos querían, ¿no? Era agilizar todos los tiempos, apurarme en las cosas. Y como yo trabajaba en una aerolínea, el avión normalmente cuando llega, no es que cuando tú vas a viajar a Piura o a Tacna o al extranjero, no es que el avión te esté esperando ahí a que tú subas, el avión tiene que estar en el aire para poder generar un ingreso a la empresa. Entonces, ese avión tiene un tiempo en tierra, para poder salir. Y cuando ese avión tú te subes, no sabes lo que viene atrás. Entonces, ¿qué hacía yo? Ese avión llegaba un poco tarde, minutos tarde, entonces se nos acortaba el tiempo. Entonces, yo ya hacía diferentes cosas, ¿no? Para agilizar todo, ¿no? Hacía que los pasajeros puedan bajar rápido que llegaban y los que suban, como que apurarlos de una forma disimulada, llamar al camión de combustible para que pueda estar atento, varias cosas. Pero esa era mi forma de agradar a mis jefes. Esa era la forma que yo me esforzaba para que ellos puedan estar contentos con mi trabajo. Y finalmente esto se traducía en una salida a tiempo del vuelo, que era lo que nos importaba. Y yo les pregunto, ¿estamos haciendo lo mismo con el Señor hoy en día? Nos esforzamos, así como yo con mi mamá o con mis jefes, en dejar de hacer lo que estoy haciendo por hacerlo excelente para el Señor, o destinar un tiempo para hacer las cosas para Dios. Nos estamos esforzando en darle lo que sabemos que a Él le gustaría recibir. Miren, si nos esmeramos tanto con nuestros seres queridos o con nuestros superiores en el trabajo, ¿cuánto más debemos esmerarnos en agradar a nuestro Dios? ¿Y saben qué? Además que Él sí se complace con nosotros. Él sí se va a agradar. Él no va a ser como nosotros, como el ser humano, que somos desagradecidos. Depende del humor que estamos. A veces alguien nos hace algo agradable y si estamos de mal humor respondemos mal y hablamos mal. El Señor no es así. Si al Señor tú le estás entregando algo, tus primicias, el Señor lo va a recibir como un Dios amoroso, no indiferente como nosotros o tomándolo en poco. Dice en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, porque no ofrecerá Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Podemos identificar que en el sacrificio de Abel hubo una excelencia y a Dios le gustan las cosas excelentes. La palabra habla de que cuando Dios creó el mundo, Él vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Él hace las cosas bien. A Dios le agrada que hagamos las cosas bien y que sintamos ese gozo en darle lo mejor. Vemos otro ejemplo de alguien que se esforzaba en darle lo mejor a Dios. Vamos a Hechos,
capítulo 10, versículos del 1 al 4. El 3 y 4 no lo he dado, así que yo lo voy a leer. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La palabra, hermanos, resalta que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa. No solo era un testimonio en su hogar, sino que además hacía muchas limosnas al pueblo y tenía una comunión íntima con Dios siempre. ¿Ustedes creen que el Señor le impresionaba cuánto daba Cornelio? ¿Cuánto era el monto de esa limosna? No. Lo que le impresionaba era su actitud, el amor por las cosas de Dios, su perseverancia, su testimonio de vida. Cornelio hacía lo que muchos de nosotros hoy en día nos cuesta, darle al Señor nuestro tiempo y nuestro dinero también. Ambas cosas van de la mano, hermanos. Lo uno es consecuencia de lo otro. Para Cornelio era tan importante mantener una relación cercana con Dios mediante la oración, esa oración constante, como ofrendar para la obra de Dios. Qué difícil, ¿no? Especialmente en estos tiempos, donde es tan complicado, a veces no es tan fácil encontrar un tiempo para orar, y qué difícil es separar un monto de nuestro dinero para ofrendar. Pero digo de nuestro dinero, porque finalmente todo lo que tenemos viene del Señor. El Señor es bueno con nosotros. Y ¿saben qué? Les voy a contar un pequeño testimonio de cómo yo empecé a diezmar. Hubo un tiempo en el cual yo no diezmaba y me acuerdo caminando por la calle con un hermano, un joven amigo, me dice, Jensen, ¿tú diezmas? Y le dije, no. Ah, ya, me dice, porque mi papá lo hace y él ha visto un cambio en lo económico en su vida a partir de que él empezó a diezmar. Y ¿saben qué? Eso me habló en ese momento. Y yo empecé a diezmar. Y yo les puedo decir, por experiencia, como testimonio, que hasta el día de hoy el Señor no me ha hecho faltar. Al contrario, puedo decir que me ha dado más de lo que yo he podido ofrecerle a Él. El Señor nos bendice cuando le honramos y es además un mandato. Nos gozamos al obedecerle cuando nuestro corazón ha sido transformado y porque reconocemos que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Dice en Proverbios 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No importa si tienes mucho o poco. A alguien que no le impidió la pobreza, alguien que su pobreza no le impidió darle al Señor fue a la viuda, esa ofrenda de la viuda. Dio lo único que tenía Dios. Los que le conocemos sabemos que Él no es deudor de nadie y que nos devolverá al 100% lo que le demos. Vamos a leer Lucas 21, este pasaje que nos habla lo que hizo esta viuda, versículo 1 al 4, dice, estando Jesús sentado delante del arca y de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre
echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado ¿de qué? De lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. A veces tenemos miedo de eso porque pensamos, ¿y si doy esto? ¿Qué hago? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a sostener? Esta viuda pasó por quizás lo que tú en algún momento has pasado, pero ya sabes qué hizo. Dio todo lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? Dar todo lo que tenemos. Algo difícil, ¿no? Pero eso fue lo que hizo Abel también. Y esta mañana nos hemos reunido, ¿para qué? Para escuchar lo que el Señor quiere decirnos de lo que hizo Abel. O sea que terminando esto, deberíamos terminar este video pensando cómo agrado al Señor como Abel. ¿Cómo llego a esa ofrenda que hizo Abel? Lo que hizo la viuda fue tan importante a los ojos de Jesús que llamó a todos sus discípulos para enseñarles lo que realmente tiene valor para Dios. No importa la cantidad, importa la intención, importa tu corazón. Tal vez para la mayoría su ofrenda fue insignificante. Dice que al día de hoy esas 2 blancas es lo más insignificante de la moneda actual. Estaba pensando en de repente 5 céntimos, 10 céntimos. Pero para Jesús no fue insignificante. Para Él fue lo más de lo que muchos ricos pudieron haberle dado en ese momento. Él dijo, esta viuda pobre echó más que todos. Él le dio mayor valor al corazón con que lo dio. Una vez, en algún momento yo congregaba en otra iglesia donde conocí al Señor, en otro país, y se estaba levantando, recuerdo, una ofrenda, y yo nunca había ofrendado. Yo tenía en mi billetera un billete de $20, y era lo único que tenía en ese momento para poder regresar a mi casa. Entonces medité, dije, si lo doy, voy a tener que irme a mi casa caminando. Y era una larga caminata. Y dije, lo doy. Di mis $20 para esa ofrenda. Y terminando ese servicio dominical, yo recibí la llamada de un amigo de mi hermano que con su esposa estaban pasando por la iglesia y ellos sabían que yo iba a la iglesia y me dijeron, Jensen, estás en la iglesia porque podemos pasar por ti para llevarte a tu casa. Y eso es lo que puede hacer el Señor. Si tú te dispones realmente con un corazón sincero. Él puede suplir cualquier necesidad, pero a veces somos mezquinos con el Señor. Nuestra mente nunca va a poder entender lo que Dios es capaz de hacer cuando una persona, cuando un creyente se decide por Dios. La ofrenda refleja lo que hay en nuestro corazón, nuestra relación con Dios y nuestro compromiso con Él y su obra, porque hay una obra detrás, hay muchas personas detrás para que este video, por ejemplo, pueda salir. Hay una obra del Señor. Hay una consecuencia de lo mucho o poco que ofrecemos. Dice en Corintios, capítulo 2 Corintios 9, versículos 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto me lleva a pensar si estamos siendo como Caín. ¿Es tu ofrenda, es nuestra ofrenda una obligación hoy en día? ¿Algo que tenemos que hacer? Primeramente, pensemos, ¿en qué ofrendas le estamos dando al Señor? ¿Qué tipo de ofrendas? ¿Lo estamos buscando a Él como prioridad? ¿Le estamos dando nuestras primicias? Comenzando por nuestra comunión diaria con Él, ese tiempo especial.
Aún la alabanza diaria es una ofrenda que el Señor ama. Contrariamente, vemos en la palabra a un Nabal que rehusó darle a David, que podemos decir que es aquí tipo de Dios, darle lo que le correspondía. Nabal era un hombre rico y por lo tanto se sentía muy poderoso, mientras David vivía en la zona de Nabal como fugitivo, huyendo de Saúl. Sus hombres lo protegían de asaltantes y de cualquier peligro. Tal vez por esto David asumió que podía pedirle una ofrenda a Nabal y le pide a sus hombres que vayan con toda amabilidad en su nombre a hacer esta petición. Pero Nabal reacciona de la peor manera. Dice en Samuel, 1 Samuel capítulo 25, 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Nabal lo menosprecia a David. ¿Y qué hace David? Se prepara con sus hombres para responder este agravio, cuando inmediatamente surge Abigail, la sabia esposa de Nabal, interviene a tiempo y prepara un banquete para David y sus hombres, y sale a su encuentro para disculparse, y le hace ver que no le convendría derramar sangre sin causa y cargar con esa culpa. Esto toca el corazón de David y desiste de este plan de matar a Nabal y sus hombres. Abigail halló gracia delante de David y David le agradece a Abigail por haber impedido un asesinato. Dice en el versículo 33 y 34 de ese capítulo 20, en el capítulo 25. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Nabal tenía un corazón mezquino y su necedad le costó la vida. Mientras que el Señor honró a esta mujer sabia, a Abigail, que se esmeró en dar lo mejor para agradar a David, que es el tipo de Dios. Y hoy en día yo estoy un poco más involucrado apoyando en la parte tecnológica de la iglesia debido a la pandemia y he podido ver de cerca muchas necesidades y las grandes inversiones que se han hecho para procurar que sigamos recibiendo la palabra de Dios. El Señor nos ha bendecido y nos ha suplido con avances tecnológicos que nos permiten seguir reuniéndonos a pesar de este virus, de esta enfermedad, de manera virtual, ¿no? Por las diferentes plataformas, por Zoom, tenemos los videos en YouTube. Y donde estoy ahora parado se ha montado un set de grabación donde muchas de las personas que han venido cuando se ha dado algún servicio pueden ver que hay cámaras, consolas, luces, una logística detrás. Hay mucho esfuerzo de los líderes también, de los equipos de trabajo que separan un tiempo para poder servir al Señor y hay también una inversión en los equipos, ¿no? Son equipos de última generación y que a pesar de la coyuntura en la pandemia fueron traídos del extranjero, o sea, fueron importados. O sea, ha habido un cuidado del Señor para toda la iglesia cristiana Camacho, para poder recibir una palabra, sea cual sea la situación que esté viviendo el país.
muchas cosas que hoy veo, yo no tenía ni idea que se hacían, pero son necesarias para poder recibir la palabra desde la comodidad de nuestros hogares. Y esto me hacía pensar, ¿cómo nos estará viendo el Señor? Si le agradará lo que le damos, o por el contrario se entristecerá por ver cómo no está en un primer lugar en nuestra vida, cómo es algo secundario. ¿Estaremos siendo como Caín? Les pregunto. Tal vez dando, pero sin recordar que para quién es nuestra ofrenda. Tal vez a veces damos por más compromiso que convicción. Esa convicción de dar lo mejor de nosotros, reconociendo que todo le pertenece a Él y todo lo que tenemos es porque lo recibimos de Él. El mismo rey David decía en Crónicas 29:14, en Primera de Crónicas, porque ¿quién soy yo? Miren, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y el Señor no detendrá su obra. Él es el dueño de todo y Él inclina los corazones. Pero no perdamos la bendición de darle al Señor, de darle nuestras primicias, de darle una ofrenda más excelente al Señor, porque Él nos va a recompensar. Escuché una vez un testimonio de un pastor de una provincia del Perú, donde se estaba levantando una iglesia, se estaba haciendo la construcción, y a este pastor se le acercó una mujer, una anciana, y le dio un sobre y le dijo: pastor, esta es la ofrenda, esta es mi ofrenda para la construcción del templo. Y el pastor recibió el sobre y lo abrió y había un sol. Y este pastor testifica y dice: en ese momento el Espíritu Santo le dijo: es todo lo que tiene. Y ese pastor se encargó de que ese sol llegue para comprarse clavos y que sean útil para la construcción del templo. Y sea importantísimo. Ella fue una dadora alegre. Ella dio todo lo que tenía para el Señor. Un ejemplo de una viuda, de la viuda de hoy en día, se podría decir. En cambio, muchos de nosotros estamos como Caín, quien trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Debemos tener un cuidado especial en separar lo que le corresponde a Dios con reverencia, para que el Señor pueda mirar con agrado nuestra ofrenda también, así como miró la de Abel. Debemos darle al Señor ese primer lugar en todo, no todo lo que nos sobra, no. Muchos llegamos al final del día, hermanos, abrumados por tantas cosas que hemos pasado, por el trabajo, por los quehaceres de la casa, por responsabilidades, no sé, cada realidad es distinta. Y nos encontramos con la realidad de que al final del día ya no hay tiempo para Dios. Y queremos irnos a dormir leyendo un pasaje, un pequeño pasaje o una oración así rápida. Y algunos ni eso podemos. En eso nos asemejamos a Caín, porque no le damos las primicias a Dios. No es un tiempo, no separamos un tiempo cuidadosamente escogido para Dios, sino que a veces es el que nos sobró de las 24 horas que tenemos, lo que nos sobró, ya, Señor, gracias por este día, amén, a dormir. Y así hayamos mencionado su nombre muchas veces en el día y pensemos que nuestra palabrería lo haya impresionado. Meditemos si realmente
fue algo separado para Dios. Sin duda, los tiempos que hoy vivimos son muy malos y es necesario que vivamos sabiamente, administrando bien el tiempo. Y ese tiempo que el Señor nos concede, dice la palabra en Efesios 5, versículo 15, 16, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si realmente amamos a Dios, si realmente nos disponemos de corazón, el Señor va a hacer un tiempo en tu día. Porque no tenemos excusa. Porque tenemos tiempo para las cosas que nosotros consideramos prioritarias y no lo tenemos para Dios. ¿Qué tal si cambiamos y le damos la prioridad a Dios? Hagamos ese ejercicio hoy día, a partir de mañana. Pon en primer lugar al Señor. Organiza tu día con esa prioridad, con Dios como prioridad. A ver qué tal nos va. El manejo del tiempo es importante debido a la brevedad de nuestras vidas. El tiempo en esta tierra es corto, y no debería ser así, no deberíamos llevarlo como lo estamos llevando hoy en día. El mismo David decía: hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. En efecto, hermanos, nuestro tiempo en la tierra es fugaz. De hecho, es infinitamente pequeño en comparación a la eternidad que nos espera con nuestro Padre. Por esa razón, no desaprovechemos este tiempo y busquemos a Dios en tanto Él pueda ser hallado. Quisiera invitar a los músicos a que suban al estrado. Es de vida o muerte, hermanos, hacer una prioridad a Dios en nuestras vidas, para ser guiados por Él, para que nuestros pasos sean ordenados, para poder escuchar su voz, para no tomar decisiones alocadamente, para saber qué cosa es lo que hay que darle a Dios, para ser un Abel y dejar de ser Caín. Hoy en día, todas las señales apuntan a lugares equivocados y necesitamos tener una comunión muy íntima con nuestro Dios para que sus planes y propósitos no sean revelados. Yo quería hacer una pregunta final esta mañana. ¿Es nuestra ofrenda para Dios la más excelente? Respóndete ahí en donde estás. Lo que tú estás dando al Señor, ¿es lo mejor que tú tienes? Ha sido separado cuidadosamente, con esmero, con ese cuidado que tuvo Abel para agarrar lo más gordo que tenía, lo mejor. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Dónde está nuestro corazón? Recordemos ese pasaje que dice: donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Y saben qué, hermanos? Todo es evidente para el Señor, así como lo fue Caín y Abel. Dice la palabra que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. En cambio, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y este compartir se trata de que no tenemos que ofrecer algo grandioso o valioso al Señor. Se trata de darle al Señor el trono en nuestra vida, permitirle que Él reine en nosotros, que Él sea la prioridad, para que todo caiga por su propio peso. Dice la palabra que buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. No tenemos tiempo que perder. Para nadie es ajeno que las situaciones que vivimos hoy en día son malas. ¿Y qué acción estamos tomando con el Señor? ¿Qué decisiones estamos tomando para Dios? Permitámosle que Él reine en nuestra vida. La viuda no dio casi nada, pero dio lo poco que tenía y eso agradó a Dios. Eso es lo que el Señor le agrada, un corazón que sinceramente le agrade. Que salga de nosotros lo más excelente, producto de un corazón entregado totalmente a Cristo, hermanos. Vamos a entonar este cántico, que podamos ponernos de pie donde estemos y que olvidemos lo que ha pasado, lo que hemos hecho antes de esta reunión, antes de ver el video, y que nos decidamos por el Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Te invito, hermano, esta mañana que te ofrezcas como ese sacrificio a Dios, para que tome todo nuestro ser, toda tu vida por completo. Ya no tenemos, como decía, tiempo que perder. El enemigo ha tomado control del mundo. Y si no nos ponemos del lado de Dios al 100%, no estamos de su lado. El ofrecernos a Dios es una manera de santificarnos, porque dice que en los últimos tiempos el santo santifíquese más. Esa decisión que hoy tú puedes tomar de entregarle al Señor la ofrenda más excelente, se resume a santificarte más para Cristo. ¿Qué escoges tú hoy? Abel entregó una ofrenda a Dios. Fue visto con agrado por el Señor. Pero ¿qué pasó después? Fue asesinado. ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio de entregar todo lo más excelente por Él y para Él?
No dudemos, hermanos, que nos espera una recompensa gloriosa que no podemos imaginar. Y que al final podamos decir: he peleado la buena batalla, me he santificado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, como dice la palabra, sino a todos los que aman su venida. ¿Estamos amando su venida? ¿Estamos viviendo sabiendo que el Señor anhela las primicias de nosotros? Hoy el Señor nos dice: llénse, tú donde está César, Breni, quiero lo más excelente de ti. ¿Le estamos dando lo más excelente, hermanos? Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, Señor. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré Para ti. para ti. Para ti. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios porque esta mañana Él ha podido escuchar nuestra oración. Él ha podido saber que muchos de nosotros nos hemos decidido poder darle lo más excelente, como lo hizo Abel.